¿Qué tal, amigos? Esta es la 24ª lección de nuestro curso del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy hablaremos sobre la conciencia y las virtudes. Bueno, ¿qué es la conciencia y por qué se dice que la conciencia es la voz de Dios? ¿En qué consiste esto que llamamos nosotros conciencia? Se utiliza mucho el término hoy conciencia. Eh, sos una persona consciente. Tal cosa fue una manifestación muy consciente. Fulano es un inconsciente. Pero en realidad, en esos casos se está utilizando mal el término conciencia. Veremos nosotros aquí qué es la conciencia. Y eso nos ayudará a entender esta parte tan importante de la moral católica. Y también podríamos preguntarnos, bueno, si existe la tal conciencia, ¿se puede formar la conciencia? ¿Se puede equivocar la conciencia? Entonces, el cristiano sabe que es una persona libre y que no puede vivir condicionado por las pasiones. Entonces, en ese caso, si acá tenemos la conciencia y acá tenemos las pasiones que tienen que ser moderadas con las virtudes, entonces, ¿qué son las virtudes? Todo eso vamos a ver en esta lección de hoy. Dice en la Biblia, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os acomodéis al mundo, no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Hay una transformación de nuestro interior, que nos permite distinguir entre lo bueno, la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, de aquellas cosas que no son voluntad de Dios, que no son buenas, que no son agradables a Dios, que no son perfectas. Y eso que nos permite distinguir todo ello es la conciencia, que puede ser, en efecto, puede ser formada. Y si está mal formada, entonces ya no es la voz de Dios. La voz de Dios es solamente cuando la conciencia esté bien formada. Una buena conciencia, una recta conciencia, nos permite distinguir lo que está bien de lo que está mal. Veamos ahora la exposición de nuestra fe. En un primer momento vamos a hablar sobre la conciencia y su juicio. Vayamos al número 372 de nuestro compendio. La conciencia moral. La conciencia moral, que está presente en lo íntimo de la persona, es un juicio de la razón. Es la razón que juzga si esto está bien o está mal. Tal cosa, con la inteligencia, digo, bien, bueno, malo. Es un juicio de la razón, que en el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Entonces la conciencia es lo que nos hace ver si algo está bien o mal y nos impulsa a evitar si es que es malo y a hacerlo si es bueno. Gracias a la conciencia, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado. ¿Y cuál es la cualidad moral? Y bueno, según aquello que nosotros estuvimos estudiando en la lección anterior, la cosa en sí misma, el fin que uno busca y las circunstancias que rodean a la cosa. Entonces, mediante la conciencia o gracias a la conciencia, la persona percibe la cualidad moral de un acto que vaya a realizar ahora o que ya ha realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo, ¿sí? Hacerse responsable de esto, del bien que va a hacer, del mal que va a hacer, o del bien que ha hecho, o del mal que ha hecho antes. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla. Y si esa conciencia está bien formada. Cuando la conciencia está mal formada, el hombre no escucha la voz de Dios, escucha, sin embargo, la voz de la carne, digamos así. Y si esta conciencia está deformada, eso puede realmente decirse que es la voz del demonio, que es padre de la mentira y príncipe de este mundo. En el 373 nos dice que la dignidad de la persona humana supone la rectitud de la conciencia moral. La dignidad de la persona humana, que esta persona sea digna de todo respeto, supone
que su conciencia sea recta, es decir, que la conciencia se halle de acuerdo con lo que es justo, con lo que es bueno según la razón y la ley de Dios, que está fuera del hombre, que el hombre tiene que servir a lo justo y a lo bueno. No es que él dice lo que sea justo y sea bueno, sino, por eso se dice que se conoce el bien según la recta razón, según una razón que sea recta, una conciencia que sea recta y según la ley de Dios. Entonces, no se trata de que el hombre pone lo que sea bueno, sino que hay algo bueno fuera del hombre, que el hombre tiene la capacidad de poder ver, de poder comprender, de poder conocer. A causa de la misma dignidad personal, el hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con su conciencia, sobre todo en el campo religioso, dentro de los límites del bien común siempre. Entonces, no es que en función de su conciencia el hombre pueda hacer todo lo que quiera, si él piensa que algo está bien. No, hay un bien común que es independiente del hombre, y ese bien común le pone límites a la límites a la conciencia. Así que esa conciencia no puede ser forzada a obrar en contra de sí misma, nunca, no puede ser forzada a obrar en contra de sí misma, siempre dentro sobre todo en el campo religioso, dentro de los límites del bien común. Eso significa que podría, bueno, esto no voy a explicar, pensé en algo pero no lo voy a explicar porque si no se va a complicar nuestra clase y repito, esto es una clase de catecismo y es necesario que nosotros entendamos los puntos básicos. Y aquí una cosa básica es que la persona que tenga recta conciencia no puede ser impedida de obrar según su recta conciencia, ni puede obligársele a la persona a obrar en contra de su conciencia, ¿sí? Nunca se puede obligar a una persona a obrar en contra de su conciencia, siempre que esta conciencia sea recta. Eso significa que todo hombre realmente puede conocer el bien y la verdad. Es capaz de conocer el bien y la verdad. No es que existe mi verdad, tu verdad, su verdad. No. El que diga eso piensa que realmente cada uno puede tener una opinión independiente acerca de la realidad y que todos pueden pensar distinto. Y alguno puede pensar que este es negro y aquello es rojo y aquello es blanco. O que esta misma cosa sea negra, roja y blanca al mismo tiempo. No, no puede ser eso. La recta razón me dice que esto, la tapa de mi Biblia, es negra. Es marrón en realidad. Es marrón, ¿sí? Tus ojos pueden engañarte, ¿cierto? A mis ojos pueden ser engañados, pero no los ojos de mucha gente. Entonces, si yo sé que mis ojos tienen problemas, la recta razón me va a indicar que yo tengo que pedirle a alguien que me diga de qué color es la tapa de este libro. Entonces, si mi conciencia no está bien formada, pensaré yo que los otros están equivocados y yo estoy en la razón. Y en eso consiste justamente la formación, la buena formación de la conciencia. En el número 374 nos dice que la conciencia recta y veraz se forma con la educación, con la asimilación de la palabra de Dios y con las enseñanzas de la Iglesia. Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los consejos de personas prudentes, que pueden ser mayores o jóvenes, pero que sean prudentes. O sea, que sean personas educadas y bien formadas y que la prudencia lo que les hace es conocer el bien que es preciso hacer para poder alcanzar el fin último del hombre que es Dios. Además, favorecen mucho la formación moral, tanto la oración como el examen de conciencia. Bien, entonces, ¿cómo se educa la conciencia recta y veraz? ¿Cómo se forma? Que la conciencia sea recta y veraz. Primero, la educación, que la educación corresponda realmente a la naturaleza del hombre. No se trata de la educación que en general se recibe en los colegios, que apenas forma buenos empleados, pero no, la educación no es para formar empleados. Sí, claro que puede haber un curso donde se pueda formar un técnico, un profesional en algo, en esto, en aquello, pero la educación básica tiene que ser formar buenas personas. Y tiene que considerar la naturaleza del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene y para dónde va? ¿Sí? Que su origen es Dios y su fin es Dios. Entonces,
La educación. Segundo, la asimilación de la palabra de Dios, que la palabra de Dios le vaya formando en su conciencia y le haga ver las cosas como Dios las ve. Las enseñanzas de la iglesia que le indican cómo debe interpretar en la palabra de Dios y cómo debe entender el bien y la verdad. ¿Y cuál es el bien y la verdad? La iglesia es justamente la que con sus enseñanzas forma al hombre. Por eso la iglesia tiene el deber moral de enseñar la verdad y decir cuándo algo está bien y cuándo está mal. Para eso tiene doctores, para eso tiene sabios, y para eso tiene a los pastores, para poder enseñar a la gente el camino del bien. Dijimos también que esta conciencia se ve asistida por los dones del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que a veces el hombre no tiene todo el tiempo para poder razonar si una cosa está bien o está mal. Entonces, allí es donde los dones del Espíritu Santo vienen a ser como una especie de ayuda, plus, para poder darle al hombre el juicio recto rápidamente sobre ciertas cosas. Entonces, el Espíritu Santo es como nos dice, mientras nosotros estamos pensando, a ver, ¿dónde tengo que irme? El Espíritu Santo dice, ándate por allá. No te muestra por qué, te dice que tenés que irte por allí. Y el hombre, dirigido por el Espíritu Santo, es mucho más sabio porque es el mismo Espíritu Santo, es Dios, el que le va indicando el camino. Esa es la importancia de los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? También está ayudado por el consejo de las personas prudentes, que funcionan así como funciona el Espíritu Santo, porque ellas ya saben a dónde hay que llegar y por cuáles caminos. Mucho más que el Espíritu Santo funciona, porque Él es Dios y conoce todas las cosas. Pero las personas prudentes, digamos, hacen esas veces, en un nivel mucho más bajo, pero no menos importante para nosotros. Y es necesario que siempre nosotros sepamos recurrir a las personas que son prudentes. Además, favorece esta formación moral la oración, rezar, y el examen de conciencia. ¿En qué consiste el examen de conciencia? Consiste en que yo cada noche revise mi día en función de unas preguntas breves que puedo hacerme, que puedo encontrar en cualquier devocionario, en función de los mandamientos. Entonces, me hago esas preguntas breves. Si hice hoy todo el bien que fue posible hacer al prójimo, si hoy amé a Dios sobre todas las cosas, si hoy procuré yo mismo crecer en el amor a Dios, amar más a Dios, bueno, y si veo yo en mi examen de conciencia que no he hecho todo el bien que pude o que he hecho algún mal, entonces yo me arrepiento de eso y pido perdón a Dios. El examen de conciencia sirve para que nosotros no pasemos nuestro día sin examinar nuestra vida, o si no sería imposible corregirnos. ¿Cuáles son las normas que debe seguir la conciencia? 3 son las normas más generales que debe seguir siempre la conciencia. Primero, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. El fin no justifica los medios. Cuidado con esa gente que procura hacer protestas y paros, huelgas, haciendo un mal. La huelga, ya han dicho los papas, puede ser un medio legítimo para poder alcanzar un bien o para poder superar males. Pero nunca está permitido hacer el mal, propiamente. Propiamente nunca está permitido hacer el mal. Y eso la recta conciencia nos tiene que indicar. Es signo de que la conciencia de mucha gente está mal formada, que en muchísimas ocasiones hemos visto nosotros actualmente, no hace falta solamente abrir las redes sociales para ver cómo hay gente que hace el mal en grandes protestas como las que sucedieron en Estados Unidos hace poco, quemaban edificios, golpeaban a las personas para alcanzar un bien, un supuesto bien. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Segunda regla para la conciencia, la llamada regla de oro. Todo cuanto quiera que me hagan los hombres, yo he de hacerlo también a ellos. Todo cuando queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, nos dice el Señor. Entonces, en la medida en que yo entiendo que yo estoy más unido a Jesucristo,
más voy a querer yo la salvación de los hombres. Eso es lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, si yo me uno a Dios y amo mucho a Dios, yo voy a querer como mi bien a Dios. Y amar al prójimo va a consistir en que yo quiera que el prójimo ame a Dios para que él tenga también ese bien tan grande que yo tengo, que es Dios. Segunda regla entonces, no hacer en los otros lo que yo no quiero que me hagan a mí y hacer en los otros lo que yo quiero que me hagan a mí. Por tanto, cuanto mayores son mis aspiraciones de santidad, de perfección, de unión con Dios, más bienes voy a querer para el prójimo. Eso es mentira, aquello que algunos dicen que el que mucho reza hace poco bien al prójimo. Al contrario, el que mucho reza es el que más inclinado está, el que reza bien, por supuesto. Hay gente, poca gente, que reza mucho y no hace el bien al prójimo. Esa es gente que reza mal. Pero mucha gente hay que reza mucho y es muy caritativa, es muy servicial. Justamente porque ama a Dios y ahora quiere que todos amen a Dios también. Tercera regla. La caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia, aunque esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. ¿Puede hacer una cosa mala? Sí, está mal lo que está haciendo, pero si él cree que está bien, entonces yo tengo que respetar su conciencia. Tengo que respetar su conciencia. Puede estar equivocado y yo no debo estar justificando su equivocación. He acompañado a algunos, no muchos, algunos ateos en su camino de conversión. Y lo primero que aprendí fue eso, que aunque yo le diera muchísimas justificaciones y razones para poder creer, había un último lugar en el que yo no podía entrar, que era su conciencia. Allí Dios tendría que entrar y mostrarle a Dios mismo su luz. Y Dios lo hacía. He visto muchos de estos milagros de conversión. Y Dios lo hizo, pero yo no podía entrar allí. Y aunque yo estaba en desacuerdo con su ateísmo, yo tendría que respetar eso. Tendría que respetar no significa que estoy de acuerdo con su ateísmo, significa que simplemente no puedo forzarle a creer. Sin embargo, con la oración hemos alcanzado que Dios ilumine esas conciencias. Ahora, veamos el número 429, que nos dice que la Iglesia nutre la conciencia del cristiano, su vida moral, y cómo lo hace, entonces, con la enseñanza de la ley de Cristo y con la palabra de Dios que ella predica. Entonces, la Iglesia, la comunidad de los cristianos, mejor dicho, recibe la gracia de los sacramentos, se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual. Y eso hace que el cristiano, una vez que él obre según su conciencia, que está formada a su vez por la predicación, por el examen de conciencia, por la educación, por la formación que él reciba, entonces él va a ser bueno ahora. Pero fíjense, gracias a la gracia de Dios, gracias a esa participación en la vida trinitaria, en la vida de Dios, nosotros no es que simplemente somos buena gente. Ahora nosotros podemos ofrecer todas esas buenas obras como culto espiritual a Dios. Podemos ofrecerlo a Dios. Y puede tener méritos y puede valer delante de Dios. Ser buena persona, cumplir los mandamientos, ser fiel a Dios, tiene valor eterno. Valor eterno. Vale la pena ser buena persona para el cristiano. Porque no es él el que vive, es Cristo el que vive en él. Y es Cristo el que una vez más hace el bien. La Iglesia, el magisterio de la Iglesia, su enseñanza, interviene en el campo moral y sale a decir, los papas, los obispos, esto está bien, esto está mal, porque su misión es predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana. Esa es su misión. Su misión es predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana. Entonces, la Iglesia tiene una misión dada por Jesucristo de enseñar la verdad y de enseñar a los hombres cuál es el camino que ellos deben seguir para poder alcanzar la vida eterna. Así que entonces, esta competencia también se extiende a los preceptos específicos de la ley natural, o sea, a los mandamientos, y
a las cosas que los hombres deben hacer porque son hombres, no simplemente porque son cristianos, sino porque son hombres, donde entran los mandamientos. Porque los mandamientos no son preceptos de ley eclesiástica, no es que obligan solamente a los hombres cristianos. Los mandamientos obligan a todo hombre, porque son preceptos de ley natural. Todo hombre está obligado a eso, por ser hombre. Porque estos preceptos de la ley natural son necesarios para la salvación. Por eso la iglesia puede hablar acerca de ellos. Bien, hasta aquí la conciencia y el juicio de la conciencia. Comencemos ahora con la segunda parte de nuestra exposición acerca de las pasiones y las virtudes. Entonces, la conciencia humana es oscurecida por las pasiones y ayudada por las virtudes. Eso es lo básico que vamos a tener aquí. Entonces, ¿qué son las pasiones que oscurecen la conciencia humana? ¿Y qué son las virtudes que ayudan a la conciencia? Entonces, las pasiones son los afectos e impulsos que se sienten interiormente y que nos mueven. Son los impulsos y los afectos que sentimos interiormente y que nos mueven. Esto es una súper simplificación del tema, pero nos va a servir para poder entender esto. Y las buenas pasiones, esto no significa que las pasiones sean malas por sí mismas, dependiendo de su objeto. Entonces, las buenas pasiones que nacen del amor a Dios y al prójimo pueden ayudarnos mucho, aunque las malas pasiones nos pueden hacer mucho daño cuando no las controlamos. Con la ayuda de Dios ordenamos y encauzamos estas pasiones gracias a las virtudes. Entonces, es una cosa que se habla poquísimo de la práctica de las virtudes. Muchos de los cristianos, a muchos de los jóvenes, en la formación de los jóvenes principalmente, se habla de todo. Nunca se habla de las virtudes. Por eso, muchos de nuestros jóvenes y mucha de la gente que va a la iglesia practica la religión a medias. Rezan, hace apostolado, está siempre comprometida con la iglesia, pero no ejercita virtudes. Porque no sabe cuáles son las pasiones y no sabe qué virtudes puede practicar y cómo puede ejercitar virtudes. Porque justamente del ejercicio de las virtudes depende el dominio del hombre, que el hombre se domine a sí mismo y que el hombre sea capaz de hacer el bien siempre. 370. Las pasiones son afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, que es un componente natural de la psicología humana, que inclinan a obrar y a no obrar, en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Las principales son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría y la tristeza y la cólera o el odio. La ira, mejor dicho, más que el odio es la ira. La pasión fundamental es el amor provocado por el atractivo del bien. Yo amo o me inclino hacia aquello que me parece que es bueno. Y rechazo lo que me parece que es malo. Entonces ahí tenemos amor y odio. Deseo es lo que yo quiero para mí, ¿sí? Temor es lo que yo no quiero para mí. La alegría, entonces, ya sabemos lo que es la alegría, no hace falta definirla. La tristeza también sabemos lo que es. Y la cólera o ira, ya sabemos también lo que es, el enojo. Entonces, ¿qué es lo que se ama? ¿Qué es lo que se desea? ¿Qué nos produce alegría? El bien, real o aparente. ¿Qué es lo que nos produce a nosotros odio? ¿A qué odiamos? ¿A qué tememos? ¿Qué nos produce tristeza o cólera? El mal, real o aparente. Real o aparente. Entonces, estas pasiones, las pasiones son, en cuanto a impulsos de la sensibilidad, no son en sí mismas ni buenas ni malas. Son buenas cuando contribuyen a una acción buena y son malas en caso contrario. Pueden ser asumidas en las virtudes o pervertidas en los vicios. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, ¿y la ira alguna vez puede ser buena? Sí, puede ser buena. Porque la ira es un movimiento, por ejemplo, vamos después a hablar sobre algunas de ellas. La ira es un movimiento por el cual, y después vamos a hacer un curso sobre el tema más adelante, sobre las virtudes y una simplificación, pero
necesitamos conocer un poco de ellas para poder saber cómo poder ejercitarlas. Ahora, pensemos en la ira. La ira puede ser buena la ira, sí puede ser buena la ira. Expliquemos primero qué es la ira. La ira es ese sentimiento que nosotros tenemos por un mal que nosotros creemos que merecemos nosotros o los otros y que se nos arrebata. Entonces, cuando yo veo que alguien tendría que hacer algo que yo creo que tengo derecho a exigir para mí o para la persona y la persona no hace, entonces yo monto en cólera. Monto en cólera. Me enojo. Me airo. Entonces, si yo no me airo, si no me airo por nada y digo siempre soy bonito, la ira tendría que hacerme buscar el bien. Nunca buscaría yo el bien, ¿sí? Un bien difícil, porque la ira es un bien difícil. Si una persona no está haciendo un bien, yo me airo porque no está haciendo ese bien y se hace difícil eso. Entonces, hay personas que no se airan nunca por nada y son personas que nunca hacen ninguna cosa buena, grande o importante. No es que una persona airada o irascible sea una persona que pueda hacer mucho bien. No, tampoco eso. Se trata de que la ira es la que nos mueve a nosotros a hacer bienes difíciles. Hacer bienes difíciles. Fíjense que el mismo sentimiento es el que tenemos cuando vamos a hacer un bien. Cuando vamos a hacer un bien, difícil, ¿sí? Cuando vamos a hacer un bien difícil o cuando nos enojamos. Es el mismo rostro inclusive. Fíjense en los que escalan montañas. Bueno, es el mismo rostro del enojo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que usar el que va a escalar una montaña? Tiene que usar de ira. Porque él está luchando contra las piedras, contra las rocas, contra la subida. Bueno, entonces, ese es el mismo sentimiento, la misma pasión que se utiliza, que es la que aflora cuando alguien no hace algo que debería hacer. Bueno, entonces, esa pasión es muy buena si la sabemos utilizar, muy mala si es pervertida por los vicios. Con eso dejo hasta allí. Bien, entonces, ¿qué son las virtudes? Las virtudes son buenos hábitos, inclinaciones estables que nos ayudan a obrar bien y a poner orden en los amores. Amor ordenado, eso es virtud. Así que se puede distinguir entre virtudes humanas y virtudes teologales. Las virtudes humanas las podemos lograr nosotros por repetición de actos buenos, que son prudencia, fortaleza, justicia, templanza. ¿Cómo se logra estas virtudes? Ejercitando actos virtuosos. La virtud si yo soy una persona virtuosa, significa que a mí ya me salen las cosas sin pensar. Si tengo la virtud de la fortaleza, significa que yo ya no tengo que hacerme violencia para poder ser fuerte. No tengo que hacer violencia para poder ser templado o prudente o justo. No tengo que hacerme violencia para hacerlo. ¿Sí? Si ya soy virtuoso. Pero mientras yo no soy virtuoso, mientras no me nace hacer, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ejercitar o realizar actos virtuosos. Actos virtuosos. Por ejemplo, si yo tengo el vicio de la pereza, o tiendo a la pereza, como todo ser humano normal, o casi todos, tienden a la pereza, si yo quiero ser fuerte, trabajador, entonces yo lo que necesito hacer es ejercitar actos virtuosos. Hacer mi violencia y hacer el bien. Aunque me cueste, aunque me duela. Eso es en cuanto a la virtud de la fortaleza, por ejemplo. Vamos a hablar de otras virtudes después. Y las virtudes teologales, esos son dones de Dios. Fe en Dios, esperanza en la vida eterna y caridad. Que no se trata aquí del amor al prójimo, se trata del amor a Dios sobre todo y al prójimo por amor de Dios. Esos son dones de Dios. Hay 4 virtudes fundamentales que ya conocieron los clásicos griegos y romanos, que son las virtudes humanas, que son virtudes fundamentales, virtudes humanas fundamentales, de las cuales podemos derivar otras
pero que fundamentalmente son esas que dije: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y eso lo vamos a encontrar aquí en el número 377 en adelante. Leeremos ahora cada una de las virtudes. El número 377 del compendio nos explica lo siguiente. La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Disposición habitual y firme. O sea, eso que la gente suele decir: me nace hacer tal cosa. Eso solamente puede ser el virtuoso. Me nace ser justo, me nace ser prudente, me nace ser templado, me nace ser fuerte. Eso lo dice el virtuoso. Pretender que nos nazca hacer el bien sin adquirir virtudes es como querer ser musculoso sin nunca haber levantado ninguna pesa. El fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. ¿Sí? Ese es el fin de la vida virtuosa. Digamos más, las virtudes, una virtud es como un músculo. Para que crezca y el músculo tenga fuerza, es necesario que yo me ejercite. Entonces, yo tengo que ejercitarme, me ejercito en la cosa, entonces me crece el músculo. La cosa sigue siendo difícil, pero yo tengo más fuerza. Y es más fácil para mí levantar la pesa. Entonces, ¿qué hago yo para poder tener fuerza para levantar la pesa? Levanto la pesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo para poder ejercitar virtuosamente actos virtuosos? Practico actos virtuosos. ¿Sí? Entonces, es obvio que al principio me va a costar. Por ejemplo, una parte de la virtud de la justicia es la virtud de la piedad, que consiste en dar a Dios el culto que le corresponde. Entonces, eso implica la misa, la oración diaria, la lectura de las escrituras, todo ese tipo de cosas, la recitación de oraciones. Y muchos dicen: me cuesta a mí rezar. Claro que te cuesta, si sos como un flacuchín que no tiene nada de músculos, que está intentando levantar una barra de 50 kilos cada lado. Claro que te cuesta. Entonces, ¿y cómo vas a llegar un día a levantar barras de 50 kilos de cada lado? Eso es la contemplación en la misa, por ejemplo. Y bueno, empezás primero con una barra simple, sin pesas a los costados. Empezás rezando 3 Ave Marías, después vas a poner medio kilo cada lado y vas a comenzar a rezar, a leer un libro espiritual. Después pones un kilo, vas a rezar una decena del rosario todos los días, un examen de conciencia. 5 kilos, el rosario. ¿El rosario ya? Sí, el rosario. Después vas a hacer leer las escrituras, después vas a meditar las escrituras, después vas a rezar liturgia de las horas, después vas a hacer adoración semanal, después ya te vas a ir a misa todos los días, bueno, y después ya vas a ser un tipo así súper musculoso, en la virtud de la piedad. Y ya vas a poder levantar una barra con pesas 50 kilos de cada lado sin ningún problema. ¿Pesa menos ahora? No pesa menos. Yo estoy más fuerte. O sea, soy virtuoso por haber ejercitado eso. Al principio cuesta, por supuesto que cuesta. Repito, el flacuchín se va al gimnasio y la primera semana el pobre, o sea, después del primer día, todos ya saben lo que sucede. El pobre queda molido, así tirado en la cama. No, piensa que se le están cayendo los miembros, se le caen los brazos y las piernas. Así es. Después, lo peor de todo, cualquiera que va al gimnasio, el peor día es el segundo día. Porque uno ahí tiene que levantar las pesas con todo el dolor corporal. Al tercer día es un poco menos que el segundo, pero el segundo día es el peor de todos. Repetir la buena acción. La siguiente semana, uno ya comienza a hacerlo sobre el dolor. Para el fin de la segunda semana ya casi no duele nada. Para el fin de la tercera semana uno se olvidó del dolor y comienza a apuntar ya hacia el fin que tiene. Bueno, en el ejercicio de todas las virtudes funciona así. En la virtud de la fortaleza, de la prudencia, de la justicia y de la templanza. Así funciona. Y entonces uno lo que tiene que hacer es ir ejercitando actos virtuosos. Vayamos viendo cada una de las virtudes humanas. Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad,
que regula nuestros actos, ordena nuestras pasiones y guía nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. Adquiridas y fortalecidas por medio de actos morales buenos y reiterados, son purificadas y elevadas por la gracia divina. No es solamente prudencia humana. El que está en gracia de Dios, ahora esa prudencia está iluminada por la gracia y está elevada y tiene méritos sobrenaturales. No es la prudencia así de un hombre cualquiera, es la prudencia de un hombre cristiano, unido a Jesucristo. ¿Cuáles son las principales virtudes humanas? Virtud de la prudencia. La prudencia dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizar el bien. Es guía de las demás virtudes, indicándole su regla y medida. ¿Cómo se adquiere la virtud de la prudencia? Leyendo y estudiando, escuchando a los que saben, dedicando tiempo a escuchar a los maestros que saben, callando ante las correcciones, preguntando a los mayores, obedeciendo a los superiores. Se adquiere la virtud de la prudencia y rezando, por supuesto. Meditando, la meditación nos ayuda a eso. Es una virtud de la inteligencia. La virtud de la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. A los demás, Dios, mis padres, mis hermanos, mis empleados, mis compañeros de trabajo, mis jefes, lo que les es debido. A cada uno es la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que se les debe. La justicia para con Dios se llama virtud de la religión, que pone el nombre de una de las partes de la virtud de la justicia cuando es con respecto de Dios. Entonces, un hombre religioso es un hombre que da a Dios lo que le corresponde. Va a misa los domingos, reza todos los días, se guarda de trabajar en día de descanso, recibe los sacramentos a su tiempo, se confiesa sus pecados, etc. Entonces, ¿cómo se adquiere la virtud de la justicia? Dando a cada uno lo suyo. La virtud de la justicia respecto de Dios es haciendo esas cosas que corresponden a Dios. Y la virtud de la justicia, por ejemplo, un joven puede ejercitar la virtud de la justicia constantemente dando a sus padres la reverencia que les corresponde, el respeto y la ayuda que se merecen. Entonces, por ejemplo, poniéndose de pie cuando entran sus padres, o los jóvenes poniéndose de pie cuando entran sus profesores. Ejercitan la virtud de la justicia. Ustedes piensan que un joven que no se levanta cuando entran los profesores en clase van a saber lo que es la justicia. ¡She Dios! Nunca sabrán lo que es la justicia, porque no han ejercitado la virtud de la justicia. ¿Qué saben lo que es la justicia? No saben nada. Porque no ejercitaron la justicia ellos. Ellos no han dado a los demás lo que les correspondía. Virtud de la fortaleza. Asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien. ¿Qué corresponde aquí? Aquí corresponde justamente la ira. La virtud de la fortaleza modera la ira. Y modera también el miedo. Modera también el miedo. De tal modo que no tengamos miedo de lo que no tengamos que tener y tengamos miedo de lo que sí tenemos que tener. También la virtud de la justicia nos modera el miedo y de tal modo que nosotros temamos a lo que corresponde. No temáis a quien puede perder el cuerpo pero no el alma. Más bien temed a aquel que puede echar cuerpo y alma al infierno. Dios. O sea, tener temor de Dios es el único temor que realmente corresponde tener. Entonces, la virtud de la fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa. ¿Cómo yo adquiero la virtud de la fortaleza? Haciendo cosas que me cuestan y permaneciendo en ellas, aunque me cueste. ¿Sí? Uno mira al mártir y dice, ¿cómo es posible que este mártir no salga corriendo delante de una situación tan difícil, tan terrible, tan atroz? Porque antes, ningún mártir se hizo así de la noche a la mañana. Esos mártires antes rezaron el rosario de rodillas, ayunaron los viernes, se mantuvieron sus buenos propósitos a pesar de las dificultades. Dijeron, voy a hacer tal cosa, y lo hicieron hasta el final. Nadie puede ser fuerte, valiente, sacrificado, si no mantiene un propósito hasta el final.
¿Cómo? Ustedes piensan que eso es por convicción. No, es por virtud de la fortaleza. Ejercitando eso. Virtud de la templanza. La templanza modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Entonces, ¿cómo se ejercita la templanza? Bueno, hay varias virtudes que, por ejemplo, la virtud de la castidad es parte de la virtud de la templanza. También la virtud de la moderación del comer es parte de la virtud de la templanza. Entonces, la persona templada come lo que corresponde y no más. Modera el placer venéreo, ¿sí? Dependiendo de su estado de vida. Entonces, si es casado, entonces ejercita la templanza, no procurando, por ejemplo, los actos sexuales si es el varón, cuando la mujer está indispuesta. También en el caso de la mujer lo mismo, pero quizás al revés, procurando su esposa consentir a su marido cuando su marido le pide, ¿sí? Entonces también puede ejercitar justamente la templanza porque no está pensando solamente en su bien personal, pero aquí justamente porque es de a dos, estos se van equilibrando mutuamente, ¿sí? También no procura el placer venéreo por sí mismo solamente, sino en vistas al amor mutuo y a la procreación. Entonces, no pierden la paciencia, por ejemplo, cuando no pueden tener relaciones estando en sus periodos fértiles, por ejemplo, qué sé yo, pienso en esto. También se refiere a la moderación en el comer. Entonces, el templado se modera en la comida, también en la bebida. También en otros tipos de placeres. No se quita todos los placeres si no es necesario, si es que no eligió un estado de vida como el monástico, donde tiene que hacer eso. Pero los modera y los tiene a raya, los tiene ordenados. Y va ejercitando eso constantemente. Cuesta al principio, pero después las cosas se ordenan. Esas son las virtudes cardinales. Y las virtudes teologales, ¿qué son las virtudes teologales? Y con esto terminamos esta lección. Las virtudes teologales se llaman así porque se dirigen a Dios. Fe en Dios, o sea, le creo a Dios, creo lo que Dios enseña, creo lo que Dios revela. Esperanza porque espero los bienes que Dios promete. Y caridad porque amo a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Entonces nos ayudan a vivir orientados hacia Dios. Ese es el fin de estas virtudes, las virtudes teologales. Leamos el compendio, 386. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Fíjense que la fe no es la virtud de la confianza. Tenés fe. Veo camiones que tienen el término fe. Ten fe, tenés fe. Vamos con la fe. Hay que tener fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios, dicen. ¿Y fe en Dios en qué consiste? En confiar en Dios. Esa no es la fe que salva propiamente. La fe que salva es mucho más amplia y consiste fundamentalmente en que yo crea lo que Dios enseña. Crea que es verdadero lo que Dios enseña. Por ejemplo, una persona no tiene fe si es que no cree todos los artículos del credo. Si no cree, por ejemplo, en la iglesia. O una persona no tiene fe si es que dice que no, el Padre no perdona los pecados. ¿Por qué? Porque para tener fe yo tengo que creer en todo lo que Dios me enseña, en todo lo que Dios revela. ¿Por qué no crees que el Padre perdona los pecados? No, porque el Padre es un pecador como yo. O sea, ese Padre es un pecador como yo. No, esa no es la razón para decir que Él no perdona. Entonces, no creer en eso, por ejemplo, es ya no tener fe, porque ya no estoy creyendo en Dios y en todo lo que Él me ha revelado y que la iglesia me propone para creer, dado que Dios es la verdad misma. Entonces, por la fe, el hombre se abandona libremente a Dios, cree en Él, y por ello el que cree trata de conocer y de hacer la voluntad de Dios, ya que la fe actúa por la caridad. Entonces, si yo digo que tengo fe, yo trato de hacer la voluntad de Dios. Eso es fundamentalmente la fe. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos y esperamos que de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en
en las promesas de Cristo y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecer la vida eterna y para perseverar hasta el fin de nuestras vidas, de nuestra vida terrena, en esta esperanza. Vivimos nosotros hoy en un mundo que no tiene esperanza en la vida eterna, porque la gente no quiere ir al cielo. Mucha gente no quiere ir al cielo, no le importa. Le importa esta vida y no el cielo, no la vida eterna. Eso es terrible. Entonces, hemos de pedir mucho que nosotros podamos ejercitar eso. ¿Y cómo ejercitamos la virtud de la fe? Rezando al credo, ejercitando la fe cuando leemos y creemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Cuando estudiamos el catecismo, haciendo todo este estudio, estamos ejercitando la virtud de la fe. ¿Cómo ejercitamos la virtud de la esperanza? Ejercitamos la virtud de la esperanza, aunque estas virtudes Dios nos da, pero nosotros podemos ejercitar para poder aumentar esto y sobre todo para poder darle mayor brillo. La virtud de la esperanza se ejercita deseando la vida eterna y sobre todo meditando en los misterios gloriosos del rosario. ¿Qué es la caridad? Es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Jesús hace de la caridad, el mandamiento nuevo, la plenitud de la ley, el vínculo de la perfección, dice San Pablo, y el fundamento de las demás virtudes a las que anima, inspira, ordena. Sin la caridad no soy nada, dice San Pablo, y de nada me sirve, nada me aprovecha. Amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. Muy bien, para terminar esta lección, les invito a hacer cada día un examen de conciencia. De noche vas a sentarte al borde de la cama, tomar un devocionario, ¿sí? Y un examen que tiene un examen de conciencia y vas a repasar las preguntas. Si no tenés un devocionario, podés hacer simplemente estas preguntas. Si hoy he amado a Dios y si hoy he amado al prójimo. Y si encuentro un pecado, también podés hacer un recorrido por los mandamientos. Si hoy he pecado, ¿qué voy a hacer? Pedir perdón a Dios y prometerle que mañana procuraré ser mejor persona. Bueno, para terminar esto, vamos a rezar del apéndice oracional la oración del Veni Creator, ¿sí? Para pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos conceda a nosotros, que brille en nosotros, que aumente su gracia en nosotros, que nos una cada vez más a Dios, que nos dé sus dones y las virtudes sobrenaturales y los dones suyos y sus frutos, para que así podamos nosotros unirnos más a Jesucristo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también, creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.